Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bien, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Qué bueno, buenos días. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la sesión pasada acerca de lo que era el acoplamiento con doble stub con carta de sol. Recordarán que primero hicimos un ejercicio en el cual el primer stub se encontraba colocado exactamente en donde está la carga. Y en la sesión pasada lo que se vio es el caso en el cual el primer stub no estaba conectado exactamente donde se ubica la carga, sino que estaba conectado a una pequeña distancia de la carga. Entonces se hizo ese ejercicio, lo deben de tener por ahí, espero que lo tengan por ahí a la mano, y como se hizo en el caso de cuando el stub se conectó exactamente en el lugar de la carga, con el simulador electromagnético AWR, vamos a ver si es que nos quedó correctamente resuelto, es decir, si quedó perfectamente acoplado. Profe, Sí. Nos preguntábamos si podríamos hacer revisión de examen. Es que Eso al final de la clase lo vemos. Ok. Muchas gracias. De nada. Entonces, si el stub se encuentra separado de lo que es la carga, entre la carga y la ubicación de ese primer stub, que recordarán que el ejercicio pasado se encontraba, déjenme ver aquí el dato, a punto 13 lambda, en esa zona lo que se tienen son reflexiones. A lo mejor se van a preguntar, ¿cuál de las dos técnicas es válida? Las dos técnicas son válidas, pero la que mejor se adapta es la que normalmente se ubica el stub exactamente donde se encuentra la carga. Sin embargo, las dos técnicas son apropiadas, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque al final de cuentas se logra, siempre y cuando se haga correctamente el proceso de acoplamiento, pues lograr que la impedancia que está en la terminación de la línea sea igual a la impedancia característica de la línea. Entonces, como la mayor parte de los casos lo que tenemos son impedancias diferentes a la impedancia de la línea, casi por lo general el primer stub se coloca exactamente donde se encuentra la carga. Lo vuelvo a repetir. Profe, perdón, ¿está también es válido. compartiendo algo? No, todavía no. Ok, gracias. Sí, todavía no. Entonces, lo que se puede hacer es despejar un poquito el stub alejadito de la carga, como en este caso el ejercicio que hicimos anterior. No debe ser demasiado alejado, es decir, 10 lambdas, 15 lambdas, porque entonces nos quedaría muy alejado de la carga, y ese no es el objetivo. El objetivo es que esté lo más cercano que se pueda a la carga. Particularmente en este ejemplo, si lo tienen ahí a la mano, se encuentra el primer stub a punto 13 lambda. Entonces ahora sí lo voy a compartir en mi pantalla para que podamos ver en el simulador, completando los datos que se requieren, ¿sí? El sistema. Bien, voy a leer lo que decía el texto de ese problema para que recordemos y nos ubiquemos en cómo está, en este caso, este ejemplo. Entonces nos dice lo siguiente: una línea coaxial con dieléctrico de aire tiene una impedancia característica de 50 ohms y una admitancia de carga de 2 menos 2J. Y se desea acoplar la carga con la línea por medio de dos stubs separados entre sí, una distancia L3 igual a 0.21 lambda. Como nos dice que el primer stub está ubicado a una distancia L1 igual a 0.13 lambdas de la carga. Y nos dice que consideremos que los stubs están terminados en cortocircuito. Entonces, si nos vamos al simulador y sabemos que tenemos en este caso los datos de 2 menos 2J, esto corresponde a lo que es una admitancia
normalizado. Desnormalizando, bueno, primero lo convertimos a impedancia, porque lo que tenemos aquí es una impedancia. Si convertimos impedancia, pues sería la inversa de la admitancia. Y al hacer esa operación, nos quedaría que la impedancia normalizada resulta como 0.25 más 0.25. Pero como aquí, en este caso, en el simulador que tengo en pantalla y que ya están observando, se utilizan valores de impedancia, ¿sí?, sin normalizar o desnormalizados. Entonces, si multiplicamos por 50, esto resulta con 12.5 más 12.5. Por consiguiente, el valor de la parte real que corresponde a una resistencia es de 12.5 ohms, y con el valor de más 12.5 yo sé que por el signo positivo corresponde a una reactancia inductiva, y entonces, utilizando la fórmula de J omega L, entonces en este caso, y que es igual a 12.5, obtengo el valor de L a la frecuencia que a mí me interesa acoplar, que en este caso, pues simplemente por cuestiones didácticas puse 1 giga. Pero a lo mejor alguien va a decir, no, pues eso es trampa, no, póngale, hay que ponerle otro valor. Sí, podemos poner otro valor, pero entonces habría que recalcular el valor de L. Si ustedes aquí le ponen 2.5, 10 gigas, 50 gigas, tenemos que recalcular el valor de L. Lo demás no se debe de ver afectado porque está en términos de longitud de onda. El único valor que tenemos que hacer es modificar aquí el valor de L. Pero, pues yo elijo 1 giga simplemente para que quede como referencia. Podría cambiarle a 2.5, 2, 4, etcétera. Cualquier valor que sea, no importa. Entonces, una vez que ya se ha aclarado eso, recordando de la figurita, entonces tenemos lo que es ya ahora no el valor de la admitancia normalizada, que es el dato que nos daba en este caso el problema, sino que ahora lo hemos convertido a un valor de impedancia, porque en este caso pues lo que queremos es manejar una impedancia. Entonces nos resulta con 12.5 ohms y una inductancia de 1.98 nanofarad. Y entonces nos decía el dato que el primer stub, que es este, que le estamos llamando el stub A, se encuentra separado, déjenme ver aquí, punto 13, déjenme ver el dato, sería 0.13 lambdas. Entonces, si convierto 0.13 lambdas a longitudes eléctricas, esto corresponde a grados eléctricos, me queda con un valor de 46.8 grados. 0.13 lambdas equivale a 48.6 grados, y entonces ahí se ubica el primer stub, en cortocircuito, como me especifica el problema. Y luego se va a colocar otro stub en cortocircuito, ¿sí?, a una separación con respecto al primero de 0.21 lambdas, y haciéndolo, en este caso, su conversión de 0.21 lambdas a grados eléctricos, esto resulta con 75.6. Y entonces ya tengo aquí los datos que me proporciona el problema. Ahora, en vez de nuevamente admitancia, pues lo convertí en impedancia. Ahora tengo la primera separación, que es de 0.13 lambda, que equivale a 46.8 grados. Y luego otra segunda separación entre los stubs, que corresponde en este caso a 0.21 lambda, y que convertidos a grados eléctricos, esto da 75.6. Pero ahora lo que necesito es, en este caso, permítame un segundo, por favor. Ya, disculpen. Entonces, vamos a ver los datos que nos resultaron del proceso de la solución a través de la técnica de doble stub. Y el primero de ellos tenemos que LA1, lo voy a poner aquí, nos dio como resultados 0.294 lambdas, y esto equivale a 105.84 grados. 0.294 lambdas equivalen a 105.84 grados. Y para el caso del stub ubicado en la posición 2, que le llamamos LB, voy a utilizar el primero, que nos dio como resultados 0.104 lambdas. Esto resulta con 37.44 grados. Entonces ya tengo, en este caso, los datos que nos arrojó el proceso que hicimos en la solución, que hicimos porque ustedes
en este caso también estuvieron resolviendo conmigo. Sí, y finalmente pues tenemos aquí el puerto que es el que utilizamos para que la señal de excitación pues llegue a, en este caso, los stubs y finalmente a la carga. Pues, parece ser que todo está correcto, entonces ahora lo que se va a hacer es ejecutar el programa, lo ejecutamos y vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos la carta de Smith y en este caso esa pequeña apuntador es estrella y nos dice, aunque vemos que está un poquito hacia abajo, vemos lo que nos dice esta etiqueta y nos dice que a 1000 MHz, que esto sería 1 GHz, R vale .989, es decir, casi 1, y X vale menos 0.04. Prácticamente podemos decir que está aquí acoplado. Obviamente deberíamos de tener aquí 1 y aquí 0, absoluto, pero para poder llegar a tener eso tendríamos que considerar muchas cifras significativas, en este caso en los cálculos de nada. Esto porque pues el programa que estamos utilizando también lo que tiene incorporadas son ecuaciones matemáticas y pues requiere muchos números, ¿sí? Muchas cifras significativas para poder llegar al 1 absoluto y al 0 absoluto. Sin embargo, aquí con lo que estamos obteniendo es más que suficiente para que en este caso se considere que está correctamente acoplado. Ese es el primero de ellos. Vamos a ver cuál es la segunda solución. La segunda solución nos dice que era LA2, nos arrojó un valor de 0.392 lambdas y esto equivale a 141.12 grados eléctricos. Y para el caso de LB2, que nos dio como resultado 0.424 lambda, este equivale a 152.64 grados eléctricos. Ya tenemos las segundas soluciones que nos arrojó nuestro proceso de acoplamiento. Mediante la carta de Smith vamos a correrlo y vamos a ver. Vemos nuevamente aquí que la estrellita se ve un poquito hacia abajo, un pequeño corrimiento, pero vemos que nuevamente la etiqueta nos dice que a 1000 MHz la parte real nos resulta como 1.0000. Vemos que aquí se aproximó mucho más al valor que esperábamos. Y en la parte de la reactancia nos da menos 0.05, es decir, pues prácticamente cero. Es decir, por consiguiente, lo que acabamos de hacer es tener el acoplamiento. Acabamos de constatar que efectivamente el procedimiento que hicimos fue el adecuado y que los resultados pues llegaron a buen término como esperamos. No sé si tengan alguna pregunta. Afecta mucho que no se llegue así. ¿A cero? Por ejemplo, ahorita que se encuentra aquí con que ya te dé 0.0 y es más que suficiente. Es complicado que te dé exactamente 1.00000, ¿sí? Pero exactamente sí, ahí está bien. Ok, es que lo pregunto porque sí se alcanza a notar ese pequeño que está un poco más. Ajá, exacto. Ajá. Aunque también fíjense que puede ser debido al proceso de graficación, porque si se fijan, está muy separado como para que tenga una reactancia de 0.075 y además muy alejado del 1. Entonces parece que aquí yo siento que está un poquito mal su algoritmo de graficación. Déjenme ver si se puede. Sí, algo como que aquí está medio extraño. Miren cómo queda muy abajo. ¿Sí? Y si nos vamos para acá, bueno, no tiene la escala. Aquí debería tener la escala. Pero sí es aceptable. Aquí la parte matemática pues nos dice que pues tenemos 1 y 0. Entonces, como tal, profesor, nos vamos a acercar a la condición ideal, pero nunca vamos a llegar a la condición ideal. Sí pueden llegar. Sí puede tratar de alcanzar de llegar. Aquí porque pues estamos haciendo por simulación y no sabemos si es un problema en este caso del algoritmo para poder en este caso graficar. Pero pues lo que nos resulta matemáticamente es esto que está aquí. Pues, prácticamente aquí es 0. No sé si tengan alguna otra pregunta al respecto.
No, profe, por el momento no. Ok, bueno. Entonces ya nada más para concluir esto del tema de la carta de Smith. Voy a hacer algunos comentarios. Ya vimos entonces, en este caso, les mostré cómo es que se usa la carta de Smith. Como en su momento lo expresé, pues la carta fue un método gráfico muy útil, aunque no es exacto. Recuerden que no es exacto porque depende mucho de la apreciación que tengamos directamente sobre la carta, cada uno de nosotros. ¿Sí? No es muy exacto, pero en su momento, cuando no existían las computadoras, pues no se tenía otra opción más que hacer los cálculos a mano, y tampoco en ese tiempo se tenían las calculadoras que ahora ustedes poseen, que hacen números complejos y son científicas. Las calculadoras que utilizaban en ese momento eran simplemente sumadoras y restadoras, multiplicadoras y hacer las divisiones y las funciones básicas. Y se resolvía a través del uso de tablas matemáticas. Fíjense lo complejo y lo complicado que era para ellos tratar de resolver todo este tipo de problemas. Y lo hacían. Ahora, afortunadamente, contamos con computadoras, ¿sí? Y que podemos meter las ecuaciones que ya les di a un programa, por ejemplo, el MATLAB, o ponerlo en lenguaje C y hacer un algoritmo que nos permita graficar en una forma de estas, etcétera. Se puede hacer muchas cosas gracias al desarrollo tecnológico que actualmente tenemos en nuestras manos. Pero entonces, ¿por qué es importante conocer esto de la famosa carta? Recordarán que cuando les empecé a explicar acerca de la carta de Smith, de dónde salió, qué es lo que significa cada zona, cómo leer las coordenadas, etcétera, cómo leer el círculo del coeficiente de reflexión, el SWR, el ángulo, etcétera, la longitud de onda, todo eso es muy importante porque en los instrumentos de medición actuales la información muchas veces se despliega en formato de carta de Smith. Desafortunadamente, por las condiciones en las que estamos viviendo actualmente, no pudimos asistir a laboratorios, pero ahí en donde yo me encuentro en posgrado, tenemos equipos que se conocen o se les llama analizadores de redes. Y con ese equipo lo que se puede medir es la impedancia de cualquier dispositivo a diferentes frecuencias. Y una de las prácticas que normalmente llevo a cabo en forma presencial cuando tengo este curso es exactamente en estos tiempos, cuando ya se abordó el tema de carta de Smith, les pido que lleven su cable coaxial de sus puntas de. Y entonces medimos la impedancia de su cable coaxial. ¿Por qué lo hago hasta esta fecha y no lo hago antes cuando se ve el tema de cable coaxial? Porque como todavía no conocen la carta de Smith, a pesar de que el instrumento de medición que yo utilizo lo puede dar en coordenadas cartesianas, es un poco más complicado de entender porque se da en términos de parámetros S. Entonces hay que hacer ahí algunos cálculos para poder lograr llegar al valor que uno espera. Es más fácil poderlo ver en representación de tipo de carta de Smith, como lo vemos ahorita en pantalla. Entonces, cuando se hace esa práctica, se conecta su cable coaxial al azar de cualquiera de ustedes o lo de todos, y podemos ver en este caso cuál es el valor de la impedancia del cable. Entonces es de suma importancia que ustedes conozcan el uso de la carta de Smith y sobre todo su interpretación, porque vamos a ver un caso, un ejemplo. Vamos a utilizar esto que está aquí. Voy a desconectar, voy a quitar esta tierra. Voy a quitarlo ahí para darle otras condiciones. Yo sé que se va a desacoplar, ahorita no me interesa el acoplamiento, lo voy a correr para que se desacople. Y ya me va a dar en un lugar X. Ahí está, me va a dar en ese lugar. ¿Ok? Bien, si yo hago una medición en un instrumento de medición, valga la redundancia, y entonces me arroja estos valores, R igual a 0.149 y X igual a 0.358. Esto yo sé que está normalizado. Si es una carta de Smith y es impedancia, entonces de aquí yo puedo desnormalizar y encontrar el valor de la impedancia desnormalizada. Y de ahí saber cuánto vale el valor de la impedancia de cualquier cosa. De un dispositivo de alta frecuencia, un circuito integrado, un arreglo RLC, una antena, un cable, una línea de transmisión, lo que sea. Entonces, yo espero que con lo que ustedes aprendieron de esto, están aprendiendo, tengan la capacidad de que cuando esperemos que obtengan su título de comunicaciones y electrónica y desarrollen profesionalmente ya en los empleos en los cuales ustedes se coloquen,
y les toque medir, puedan leer la carta de Smith y saber cuál es el valor de la impedancia o el resultado que le está entregando de lo que están midiendo. Eso es prácticamente una de las cosas muy importantes por las cuales ustedes deben de aprender la carta. ¿Qué hay? Mis comentarios respecto al uso de la carta en las técnicas de acoplamiento con 1 y 2 estudios. Ustedes tienen la posibilidad de hacerlo de las dos formas. Tienen las ecuaciones, las pueden meter a un programa de cómputo, en MATLAB, matemática, Mapper, lo que ustedes quieran. Inclusive los pueden, en este caso, meter a un programa en C o un Visual Studio, cualquiera de ellos, introducir los datos y que les hagan los cálculos. Y tal vez lo pueda hacer más rápido que utilizando la técnica de carta de Smith. Pero hay que recordar que cuando Philip Smith propuso esta metodología, en ese tiempo no se tenía la tecnología que ustedes ahora disponen. Entonces, pues es válido cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Obviamente, si se aprende, que espero que así sea, todo el proceso para poder hacer los acoplamientos por 1 y 2 estudios, entonces, de una manera muy sencilla, sin tener que tener una computadora y un programa instalado ahí para poder programar las ecuaciones, ¿verdad? Lo pueden hacer como se les ha enseñado. Y de esa manera sacar el problema que ustedes estén resolviendo. Entonces, por esa razón, es muy importante que aprendan la carta de Smith, ya que aquellos que en su momento decidan trabajar en el ámbito de las telecomunicaciones o las comunicaciones, seguramente se van a enfrentar a este tipo de cosas. Por esa razón, pues deben de estar entrenados para poder interpretar eso. Sería muy lamentable que ustedes estuviesen trabajando y de repente hicieran una medición o los pusieran a hacer una medición en un sistema de enlaces de comunicaciones y de repente midan y vean la carta de Smith y no sepan ni qué es lo que están viendo. El ingeniero en comunicaciones electrónicas, en este caso, debe de conocer bien este tipo de cosas. ¿Okay? Por esa razón, pues es importante que dominen el manejo de la famosa carta de Smith. Y bueno, pues con eso se concluye lo que es este tema, que para mí hasta aquí es muy importante en este curso, aunque todavía no terminamos, todavía nos faltan algunos temas más que vamos a abordar en las siguientes sesiones, pero para mí es muy importante todo lo que se ha visto hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque si se fijan, para poder entender y comprender las técnicas y las interpretaciones de la carta de Smith, requerimos haber visto todo lo que se vio desde el primer tema. Lo que vamos a ver más adelante, que son temas relacionados con lo que es guías de onda, microcintas y fibras ópticas, se van a ver los temas de una manera no tan profunda, porque este curso no se trata de que sean especialistas en eso. Lo que se les da son los fundamentos y las bases para que ustedes conozcan los diferentes tipos de líneas de transmisión, cuándo y cómo se conforma una guía de onda, cuándo se debe utilizar, etcétera. Luego una microcinta, ¿qué es eso? ¿Por qué se utilizan las microcintas? Ventajas, desventajas, etcétera. Y finalmente fibras ópticas. Y fibras ópticas igual, algunos conceptos sobre todo básicos, cómo funcionan, cuál es su principio de operación, cómo se empalman, cómo se conectorizan, etcétera. A lo que voy es que pues lo que se vea en esas partes de este curso no van a ser cosas así para ser los expertos. Más adelante, si alguien de ustedes decide elegir la especialidad de comunicaciones, pues verán más relacionado de cosas con respecto a lo que son fibras ópticas, pero que van a dar por hecho que ustedes ya conocen los principios de funcionamiento básico que ya aquí en este caso se les abordará y se les enseñará. Y si alguien al término de su preparación como ingenieros decide estudiar un posgrado y se quiere meter a cosas de microcintas, a aplicaciones de radiofrecuencia y de microondas, puede desarrollar cosas e investigar y aprender más y especializarse en lo que son microcintas y guías de onda para ciertas aplicaciones de radiocomunicaciones. O en su defecto, si alguien quiere especializarse más en lo que son fibras ópticas, pues también puede hacerlo con el conocimiento, en este caso, se les va a proveer. ¿Okay? Por esa razón, bueno, pues no esperen que se vaya a ver todo a profundidad, porque no es el objetivo de este curso.
para mi punto de vista, hasta lo que se ha visto ahora, es la parte fundamental de lo que es la teoría de las líneas de comunicación. Y bueno, espero que a final de curso pues se comprenda bien todo esto, porque pues les va a ser de gran ayuda para muchas cosas. Y bueno, pues a lo mejor alguien va a decir, sí, pero pues yo no voy a escoger la especialidad de comunicaciones, yo me voy a ir a electrónica. Bueno, pues también en electrónica, al igual que en el área de las comunicaciones, también se requiere de acoplamientos. Y también ahí es algo más complicado. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Pues porque como transmisor en este caso se utiliza un equivalente que sería la salida del dispositivo o del arreglo que yo tenga diseño electrónico. Luego los cables que yo utilice o los conductores que utilice para poder llevar la señal de la salida de ese dispositivo a la entrada de otro, va a ser una línea de transmisión siempre y cuando la calcule adecuadamente y vea que cumple con esas características. Y en el lado de la entrada del siguiente dispositivo, ese sería un equivalente eléctrico de la impedancia de carga. Entonces, pues ahí tiene que aprender a acoplar bajo ciertas circunstancias. El acoplamiento en el caso de la electrónica, sobre todo cuando se manejan diferentes frecuencias, no es tan trivial, no es tan sencillo, es más complicado, ¿sí? Y no es tan fácil y no se crean que si ustedes ahorita agarran cualquier diseño electrónico que tengan por ahí a la mano, ya sea una computadora, una laptop, tablet, teléfono celular, cualquier equipo de audio, si ustedes tienen un osciloscopio y le ponen ahí esas puntas en donde están las señales, se van a dar cuenta que esas señales no están tan bonitas ni tan limpias como las dibujamos nosotros los maestros en el pizarrón. Van a ver que las señales están todas contaminadas y deformadas y van a decirse, ¿cómo es posible que esto funcione? Pues efectivamente funciona, tal vez con sus deficiencias, pero funciona. Y entonces se van a preguntar, pues ¿qué no saben hacer buena ingeniería? Y la pregunta es sí se sabe. Entonces, ¿por qué tenemos ingeniería y diseños que son de no muy buena gama y de alta gama? Pues porque depende el costo del producto. No es lo mismo que yo compre un dispositivo de audio para escuchar música, obviamente, que me cuesta 100 pesos a uno que me cuesta 4 ceros más, 10,000 pesos. Aparentemente uno va a decir, pues es que sirve para lo mismo, pues sí, pero la ingeniería que tiene incorporada dentro no es igual. Un dispositivo, un diseño de alta gama, tiene una ingeniería muy fina, un control sobre los desfasamientos, sobre las formas de onda que no se distorsionen y por consiguiente es de alta gama y de buena calidad. Un dispositivo que es económico, pues la ingeniería no está ahí tan refinada y pues lo que se hace es simplemente que funcione, que se escuche y ya para lo que es. Y que dure tal vez poco. Entonces, ustedes deben de tener la capacidad para hacer las dos cosas, pero pues siempre hay que tener en mente que lo que van a hacer tienen que hacerlo de buena calidad, tienen que hacer las cosas. Ustedes se encuentran estudiando o preparándose en una escuela de ingeniería y deben de salir preparados como ingenieros, no como técnicos. Un técnico, a diferencia de un ingeniero, un técnico lo que hace es, en este caso, si estos son los elementos, si se quema pues lo que hace es sustituirlo por uno de valor igual. Pero no hace ningún cálculo, los técnicos no conocen de forma, como ustedes sí. Ustedes con su preparación de ingeniería deben de tener la capacidad de poder calcular y determinar muchas cosas. Esa es la formación que se necesita. Entonces, dependiendo de hacia dónde se vayan, este curso, por eso tal vez en su momento no le tomaron el sabor de que yo les decía de que pues es muy importante y no porque yo lo dé, sino más bien porque el contenido que conlleva, pues los provee de mucha información y yo espero que se haya aprovechado, ¿sí? Independientemente de cómo estén sus evaluaciones, preocúpense más por aprender que por lo que en este caso tienen de su evaluación, porque finalmente con lo que se van a defender no es con el 10 que le ponga el profe porque les dejó ahí 50 problemas y se los entregaron, sino más bien por el nivel de conocimiento que ustedes hayan adquirido. Eso es con lo que se van a defender. Entonces yo espero que todo lo que se ha visto hasta ahora se esté entendiendo y si no lo han entendido lo estudien porque esto es básico para cualquier ingeniero en comunicaciones. ¿Okay? Obviamente todavía nos faltan otros temas en el curso que los vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo del curso. No sé si tengan algún comentario, sino para pasar a otro tema que vamos a ver que también se trata de lo que es acoplamiento, pero que es completamente distinto al uso de la carta. No sé si tengan alguna pregunta, sino para continuar.
No, profe, quedó muy entendido lo de No, la profesor. doble. Ok. Bien, entonces si es así, gracias por contestar. Entonces, bueno, pero antes de continuar, ahorita que me acordé, y perdón por olvidarlo, pero felicitaciones a todos ustedes por el día que hoy merece para nosotros, un día muy especial de ser politécnicos, y uno debe estar orgulloso y ponerse siempre la playera de ser politécnicos. ¿Por qué? Pues porque eso nos está marcando profesionalmente para toda la vida. Cuando ustedes salgan, espero que todo correctamente, ya titulados, y se desarrollen profesionalmente, ya van a llevar prácticamente pues como una huella digital que son politécnicos. Y orgullosamente uno debe de sentirse así. ¿Por qué? Pues porque cuando ya trabajen, se van a dar cuenta que van a llegar a lugares y les preguntan, oye, ¿tú de dónde eres egresado? No, pues yo del poli. Ah, verás qué padre, yo también soy del poli. Y eso se siente muy bien. Y sobre todo cuando ustedes, espero que sean buenos profesionistas y destaquen y digan, ah, no, pues es que el fulano de tal que es del poli es bien bueno. Cuidado, porque es una amenaza, es buenísimo. Y no que digan, oh, es malísimo, ¿no? De lo peor que hay. No debe ser de esa manera. Entonces debemos de ponernos, tener bien puesta la camiseta y espero que así lo sientan y se sientan orgullosos de ser politécnicos y sobre todo porque van a llevar una gran responsabilidad. Entonces, por eso mis felicitaciones por el día de hoy y bueno, vamos a continuar con lo que es el acoplamiento de impedancia con una técnica que se conoce de transformador de un cuarto. Algo que hay que hacer aquí aclaración es que esa palabra de transformador viene de transformar. No es un transformador como ustedes lo conocen físicamente que lleva, pues es un dispositivo que tiene 4 terminales por lo menos, 2 de entrada y 2 de salida o 2 de entrada y 3 de salida, que le meten un voltaje por un lado y le sale otro voltaje por otro. No, no es eso, sino que la palabra aquí que se utiliza de transformador es porque transforma, ¿sí?, de una característica de la, en este caso de la línea de transmisión a otra. Por eso se le conoce como transformador de un cuarto de onda. Y ahorita vamos a ver por qué la palabra cuarto. Entonces tenemos aquí lo que es la línea de transmisión con su valor de impedancia característica Z0. Y lo que se pretende con esta técnica es, al igual que con la técnica del doble stub, utilizar una impedancia en la de carga, que le vamos a llamar ZL, y a través de lo que es otro pedazo de línea de transmisión, que en este caso no lo vamos a llamar stub, sino le vamos a llamar técnica de transformación de un cuarto de lambda, es que justamente la longitud que utiliza esta línea es lambda cuartos o un cuarto de lambda, por eso aquí está marcado. Y por consiguiente aquí vamos a tener una impedancia característica de la línea, una impedancia de esta línea que vamos a utilizar para hacer la transformación y poder acoplar con lo que es la impedancia de carga. Bien, entonces si sacamos, vamos a deducir aquí todas las ecuaciones, ¿sí? La impedancia de entrada, que es la impedancia que se marca aquí, que se ve hacia la carga, será igual a Z1, que es la impedancia que tenemos en este caso por este trozo de línea de transmisión que vamos a incorporar, cuya longitud es un cuarto de lambda, que multiplica a ZL más JZ1 por la tangente de beta L, dividido entre Z1 más JZL por la tangente de beta L. Pero si sustituimos el valor de beta, sabemos que beta es igual a 2pi sobre lambda y lo multiplicamos por L, donde aquí L nos especifica que es un cuarto de onda, un cuarto de longitud de onda, entonces quedaría lambda cuartos. De aquí que si vemos tenemos lambda en el numerador y lambda en el denominador, se nos anula y nos queda 2pi sobre 4, entonces esto nos queda como pi medios. De la misma forma, en el argumento de la tangente, en el denominador nos queda igual, tenemos 2pi en lambda, que multiplica lambda cuartos y esto nos quedaría 2pi sobre 4, esto nos sería equivalente a pi medios. Entonces eso nos quedaría que Z1 se multiplicaría a ZL más JZ1 por la tangente de pi medios, dividido entre Z1 más JZL por la tangente de pi medios, donde en este caso la Zin podemos llegar a que es igual a Z1 al cuadrado dividido entre ZL. Entonces, como bien dice en esta diapositiva, un método simple para acoplar una carga resistiva RL a una línea de transmisión sin pérdidas con una impedancia característica R0', tal que R0' va a ser igual al producto de R0 por RL y se le saca la raíz. En principio, para que se pueda utilizar esta técnica, la primer condicionante es que la impedancia de carga tiene que ser puramente resistiva.
Esta situación es muy escasa en la realidad, son casos muy excepcionales. Por eso esta técnica no es tan útil. ¿Por qué la estoy poniendo después de utilizar lo que es carta de Smith y no antes? Pues porque ya traíamos la inercia de ver lo que era el coeficiente de reflexión, la razón de dónde estacionar y todos los conceptos. Y para mi punto de vista personal, pues es más apropiado abordar de una vez lo que es la carta de Smith. Es un momento. Porque de otra manera, pues tendríamos que habernos brincado primero ver esta técnica sencilla antes de la técnica de acoplamiento con un stub y doble stub. Haber visto esto y se me hace como que no es apropiado. Yo siento que va mejor después de ver una técnica tan un poquito más complicada, una técnica más sencilla. Técnica que pues poco se usa porque en la vida real tenemos muy pocas cargas resistivas. ¿Sí? Y en este caso la condicionante es que esa carga tiene que ser puramente resistiva. Por consiguiente, la impedancia característica de la línea, si se fijan aquí, en vez de ser Z0, se ha puesto R0, es decir, es la parte real de la impedancia. No existe reactancia. Y se le pone esa comita para hacer prima. Entonces, tal que esa impedancia característica de la línea, la parte real va a ser igual a la raíz del producto de R0 por RT. Entonces, como bien dice en el texto de la parte inferior, debido a que la longitud de una línea de un cuarto de onda depende de la longitud de onda, pues este método de acoplamiento es sensible a la frecuencia. Para el caso del acoplamiento con un stub, también el método es sensible a las frecuencias, porque si se fijan, ahorita que les puse las simulaciones con el programa AWR, calculé el valor de la inductancia en función de la frecuencia. Eso significa que si yo cambio la frecuencia, entonces el valor de la inductancia va a cambiar. Entonces, todas las técnicas son, en este caso, dependientes de la frecuencia. Pero, a diferencia de las que ya vimos, esta es usada única y exclusivamente cuando tenemos el caso de cargas puramente resistivas, y que son casos muy excepcionales. Sin embargo, bueno, vamos a ver con un ejemplo cómo es que se utiliza esta técnica, que es muy sencilla. Y ven, en este ejemplo dice lo siguiente. Un generador de señales alimentará con una potencia igual a través de una línea de transmisión con una impedancia característica de 50 ohms a dos cargas separadas, una de 64 ohms y otra de 25 ohms. Se utilizarán transformadores de un cuarto de onda para acoplar las cargas a la línea de transmisión de 50 ohms. Entonces, en el inciso A nos piden determinar las impedancias características de las líneas de un cuarto de onda y en el inciso B hallar la razón de onda estacionaria en las secciones de las líneas de acoplamiento. Entonces, para ello vamos a ver cómo sería una figurita. Tenemos en color negro lo que es la línea de transmisión principal, cuya impedancia característica es Z0. Y nos dice el dato del problema, que en este caso vale 50 ohms. Entonces, a estas se van a conectar en paralelo dos cargas puramente resistivas, la primera de ellas con un valor de 64 ohms, y la he etiquetado como RL1, y la otra con un valor de 25 ohms, que la he etiquetado como RL2. Obviamente las dos cargas se encuentran conectadas en paralelo, pero si yo las conecto directamente sin estos brazos que están aquí, por ejemplo el color rojo en la parte superior y este el color azul, cuyas longitudes deben de ser exactamente de lambda cuarto, es decir, un cuarto de longitud de onda. Si yo las conecto directamente en el punto aquí donde confluyen los colores rojo y azul, las conecto aquí en paralelo, entonces la línea está perfectamente desacoplada. Entonces lo que se hace es introducir un segmento de línea de transmisión que le voy a llamar R01 y R02, que van a tener una longitud física de lambda cuartos para poder llevar a cabo el proceso de acoplamiento. Entonces, para poder solucionar este problema, el inciso A nos dice que para alimentar con la misma potencia, porque en este ejercicio, en el enunciado, nos dice que el generador de señales alimentará con una potencia igual a las dos cargas. Entonces, como bien dice aquí, para alimentar con la misma potencia ambas cargas, la resistencia de entrada en la unión principal, de la línea principal, que sería exactamente aquí, ¿sí? Mirando hacia cada carga deberá ser igual a 2 veces R0. Entonces, una vez estableciendo esta condición de que debe ser 2 veces R0, podemos decir que la resistencia de entrada 1, que correspondería a esta parte,
sería igual a la resistencia de entrada 2, que sería a la de esta parte, la que se vería hacia acá. Una es la que se vería hacia la carga en color rojo y la otra hacia la carga en color azul. Debería ser igual a 2 veces R0. Pero como R0 vale 50 ohms, entonces sería multiplicar 2 por 50 y esto nos daría 100. Entonces la resistencia R01', que bueno, aquí en realidad me faltó poner la comita para hacer primas. Aquí debería ser R01, que sería esta, R02. Para caso de R01 sería igual al producto de RI1 por RL1, todo eso sacándole la raíz de lo que resulte, la raíz cuadrada de lo que resulte. Entonces sería 100 por 64, y le sacamos la raíz, a ver si me verifican por favor si el resultado da 80 ohms. Sí, profe. Ok, gracias. Luego para el caso de R02', sería ahora de manera similar a la anterior, pero ahora multiplicar RI2 por RL2 y sacarle la raíz cuadrada. En este caso sería 100 por 25 y sacarle la raíz cuadrada. Por favor, verifiquen si da 50 ohms. Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Entonces, ya con eso tenemos resuelto cuánto debe de valer la impedancia de este segmento, que debe ser 80 ohms, y la otra que en este caso nos resultó con 50 ohms. Entonces esta sección que está aquí va a tener un valor de resistencia de 80 ohms y este va a tener un valor de resistencia de 50 ohms. En el segundo inciso lo que nos piden es, en este caso, encontrar el valor de la ROE, la razón de onda estacionaria, o lo que conocemos como el SW. Entonces, bajo condiciones de acoplamiento, sabemos que no debería haber razón de onda estacionaria, es decir, el valor del SWR debe ser igual a 1. Pero aquí en este caso nos piden encontrar el valor de la razón de onda estacionaria de cada rama, no del total, sino cuánto es que tiene cada rama. Ya al conjuntarlos, nos tiene que dar, en este caso, el acoplamiento perfecto. Entonces, para el caso de la sección 1, vamos a tener lo siguiente. El coeficiente de reflexión 1 va a ser igual a la impedancia de carga 1, que sería, en este caso, puramente resistiva, sería RL1 menos R01'. Entonces sería 64 menos 80 entre la suma de las dos, que sería 64 más 80, y esto nos resulta menos 0.11. Sabemos que la fórmula para poder determinar la razón de onda estacionaria es igual a 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión. Entonces nos quedaría, por consiguiente, 1 más 0.11 entre 1 menos 0.11. Chequen por favor si los resultados son correctos. Sí, profe, también. Ok, entonces lo que nos da, obviamente, como tenemos líneas desacopladas, ¿por qué razón? Pues porque el acoplamiento se va a dar en conjunción de las dos, de manera individual, cada uno va a tener una razón de onda estacionaria de 1. Y aquí tenemos, por el primer caso, un valor de ROE o SWR igual a 1.25. Para el caso de la sección 2, tenemos ahora que el coeficiente de reflexión 2 va a ser igual a RL2 menos R02', y esto va a ser igual a 25 menos 50 entre la suma de las dos, y esto resulta como menos 0.33. Chequen por favor si eso es correcto. Sí, profe. Ok, y entonces la razón de onda estacionaria, o en este caso el SWR, va a ser igual a 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión 2 entre la diferencia de la magnitud del coeficiente de reflexión. Esto nos quedaría 1 más 0.33 dividido entre 1 menos 0.33. Y esto resulta con un valor de 1.99. Ok, entonces, nuevamente, la razón de onda estacionaria es diferente para cada uno de las ramas. En el anterior nos dio 1.25 y aquí nos da un poquito mayor, casi 2, es decir, 1.99. Entonces, como bien se dice en la parte final de aquí de esta diapositiva, es que ordinariamente la línea de transmisión principal y las secciones de acoplamiento son esencialmente líneas consideradas invertidas.
En este caso, R0 y R0' son puramente reales y la ecuación R0' es igual en este caso al producto de R0 por RL y sacándolo en este caso. Entonces, como tenemos puramente valores reales, RL no tendría solución en este caso esta ecuación si RL se reemplaza por un valor complejo. Por esa razón, esta técnica pues no es útil para muchos de los casos de la vida diaria. Es muy raro que tengamos nosotros una aplicación donde tengamos una impedancia de carga puramente resistiva. ¿Como cuál podría tal vez imaginarnos? Por ejemplo, ustedes conocen las bocinas que utilizamos en audio. Una bocina así, cual más. Sabemos que es una bobina que está forrada, está en este caso hecha en un cilindro que puede ser de metal o de papel o de en este caso cartoncillo, y que cuando nosotros tenemos en casa una bocina, nos dicen que tiene una impedancia de 8 ohms. Podríamos tener en casa una bocina y con nuestro ohmmetro, lo ponemos en el multímetro en la escala de ohms, y le medimos y debería de medir 8 ohms. Sin embargo, pues eso va a depender mucho del diseño y la calidad de la bocina. Puede ser que nos dé valores de 6 y fracción de ohms o de hasta de 5 y según ser de 8 ohms. Entonces, lo mejor o lo ideal o hipotéticamente deberíamos tener un valor de 8.0 ohms, tal cual, pero no es así. Pero entonces cuando la excitamos con señales de audio para escuchar música y que se pueda reproducir, ¿verdad? Y podamos escuchar, le hacemos circular una corriente. Y como eso es un alambre enrollado dentro de un campo magnético, entonces la bocina se va desplazando hacia adelante y hacia atrás. Por consiguiente, va cambiando lo que es su resistencia y su reactancia. Entonces, no es cierto que esa bocina tenga una impedancia característica puramente real de 8 ohms, sino que va teniendo diferentes valores de impedancia compleja, conforme en este caso le vaya llegando la corriente de excitación. Entonces me van a decir, bueno, pero pues entonces ¿cómo le hacen para calcular ahí los ingenieros, etcétera? Se toma como referencia a esos 8 ohms, pero la realidad es que la mayor parte de las veces el sistema se encuentra desacoplado. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil que podamos tener un control sobre esos valores que están cambiando tan drásticamente conforme lo está haciendo la frecuencia de la fuente de generación, que en este caso sería la música o el audio. ¿Ok? Por esa razón, mi comentario va a que nos podemos ir con la finta de que tal vez tenemos cargas puramente reales y eso no es cierto. La realidad que nos rodea en nuestro entorno es que casi el 99.9% de las aplicaciones de acoplamiento se da en impedancias complejas. Un porcentaje súper bajo a aplicaciones de impedancias con valores puramente resistivos. Entonces, en la realidad, cuando hagamos el cálculo, usaríamos la magnitud de la impedancia. Lo que tendría que hacer es manejar, mejor dicho, lo que es la impedancia como tal compleja, la parte real y la parte imaginaria. No con esta técnica que está en la pantalla, porque esa solamente considera que es puramente resistiva. Por esa razón, pues la técnica que de 1 y 2 stubs, que utiliza impedancias complejas, son las que mejor se trata de explicar en este curso para que les quede mejor entendido. No sé si tengan alguna pregunta respecto a lo que acabo de comentar. No, profe. Profesor. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Quería preguntar algo? No, profesor. No te alcancé a escuchar. Si es así, entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy. El próximo martes vamos a continuar con otro nuevo tema que va a estar relacionado con lo que es las guías de hoy. Si alguien de ustedes quiere que le haga revisión de examen, por favor mándeme un mensaje a través del chat para ahorita mismo en el tiempo que tenga antes de que empiece la siguiente clase, y si no, terminando la siguiente clase les pueda dar revisión de su examen para que vean dónde tienen en este caso
una equivocación. La mayoría de ustedes tal vez tiene duda en el problema 7, ¿sí? El problema 7 que implicaba determinar por ahí un valor de impedancia. Lo que habrían que haber hecho es primero verificar si en este caso se podía considerar como una línea de transmisión, dado que se tiene una frecuencia muy baja, 45 kHz, y una longitud de 50 metros. Si ustedes hacen el cálculo de L sobre lambda, se van a dar cuenta que no cumple con ser una línea de transmisión. Consiguiente, pues el problema no tiene solución, simplemente se debería haber puesto pues, que no se puede analizar como una línea de transmisión. Ese es que tal vez puedan tener en forma generalizada como duda, ¿no? Y ya en particular, si alguien quiere ver o tiene duda en alguna de sus respuestas, con gusto yo les doy la revisión. Vamos a aprovechar ahorita el tiempo que pueda tener. Nada más voy a tomar un descansito de 2-3 minutos, porque acabo de terminar otra clase también. Y empiezo a hacerles una invitación personal para que veamos cada uno de ustedes su caso. ¿Ok? Entonces le mandamos un mensaje por el chat, profe. Sí, para que tome su nombre y también vaya abriendo el examen. Ajá, para que vaya abriendo su examen y ya vaya viendo en orden. Si nomás póngame ahí, yo quiero revisión y yo ahorita mismo ya los agendo. ¿Vale? Y entonces, eso sería, bueno, nada más aquí por último decir que pues respecto a esta técnica, pues los transformadores de un cuarto de onda no son útiles para comprar una carga cuya impedancia es compleja a una línea de transmisión con baja. ¿Ok? Entonces, para lo de la sesión aquí lo dejamos, que tengan muy buena tarde y continuemos el próximo martes, que tengan buen fin de semana y cuídense. Ya para quien quiera revisión, pues ahorita la vemos en 1 minuto más.